Bueno, vamos a ver. Usted no tiene idea, bueno, más bien diría, don Alberto no tiene idea de lo que se metió con nosotros. 4 periodistas hablando de este tema. Y yo quisiera nada más arrancar para introducir las opiniones de ustedes, como tratando de unir mucho de lo que hemos visto acá. Primero, tenemos una visión de don Jorge Vargas, que la verdad es que también es bastante pesimista, pero básicamente lo que Jorge nos habla y nos dice, producto de las investigaciones en las que él participa muy activamente, que tenemos a una ciudadanía descontenta, a una ciudadanía cada vez más desconfiada y desconfiando de muchas cosas, y además debates fuertes entre todos nosotros, los que vivimos en este país, sobre lo que creemos que es lo moral y lo correcto. Por otro lado, sabemos que frente a esa realidad el periodismo es más necesario que nunca, o sea que el periodismo no es el que está en crisis, porque más bien el periodismo es una herramienta para generar una suficiente fortaleza a los sistemas democráticos por la forma en que opera el periodismo. Tenemos una crisis de los medios de comunicación aquí y en todo el mundo, que ha provocado muchas cosas como las que nos comentó ahora Sergio, que ha debilitado la producción del periodismo y ha generado problemas importantes en el desarrollo del periodismo, pero vuelvo e insisto, sin que digamos que sea el periodismo el que está en crisis. Y frente a toda esta coyuntura, este fenómeno que en efecto tenemos que llamarlo así, es una industria montada para producir contenido falso, con propósitos muy diversos, detrás de los cuales hay intereses económicos y políticos muy importantes. Entonces, frente a este panorama, y retomando el mensaje de Rodolfo, habría que plantear ¿y cuál es la solución? Bueno, ¿qué hacemos, digamos, frente a esta situación de ciudadanía descontenta y desconfiada, de un periodismo que es muy importante que siga activo y haciendo bien las cosas para que la democracia no flaquee, frente a un entorno de crisis de los medios y de noticias falsas? ¿Qué hacemos? Así que yo quisiera plantear esa primera pregunta desde la perspectiva de cada uno, empezando, diría yo, por Alberto, para después dejar la opinión de los 3 colegas a esta potencial solución a esta situación. Buenas noches. Bueno, yo soy abogado, litigante, yo a eso me dedico, pero siempre he estado involucrado en la vida política de este país, no partidista, política. Desde que era estudiante me interesó entrarle a opinar en ejercicio de mis derechos constitucionales. Y creo que la participación política de los ciudadanos, y repito, política no significa partidista, es algo importantísimo. Y eso es lo que hemos tratado de hacer en nuestra comisión del Colegio de Abogados, que es la Comisión de Gestores de Opinión. Que los abogados que han estudiado y que ven los problemas de la vida nacional, de cierta forma, opinen en los diferentes espacios que la comisión tiene. ABC Legal en radio, está legal en artículos de opinión y varias otras publicaciones, y que demos nuestra opinión educada respecto a los temas que estamos viviendo. Ese crear opinión pública es, de alguna forma, educar. Y yo creo que ese es el principio más importante que deberíamos aprovechar, que todos, el objetivo que deberíamos tener todos, educar a estos estudiantes, educar a los políticos, educar. Si nos educamos a distinguir las noticias falsas, si nos educamos a tener una opinión crítica de la realidad nacional,
y si nos educamos de una forma activa, esa participación ciudadana va a lograr hacer un cambio y va a ordenar por lo menos esta participación y con eso ayudaremos a que el gobierno entienda nuestras posturas, el pueblo que lo manejan ciertas personas con estas noticias, y voy a seguir hablando con estos hechos falsos que los difunden las empresas de noticias, porque eso es lo que pasa, no logren su objetivo. Creo que el trabajo que tenemos por delante es inmenso, pero sin nuestra participación, sin nuestra opinión, y con respecto, no lo vamos a lograr, pero con respecto a las opiniones, a mí me encanta cuando alguna persona escribe y escribe en contra de lo que yo pienso, porque de esa opinión mía a la opinión de la otra persona va a salir algo mejor. Y el que se crea dueño de la verdad, y hay que evitar que la gente se crea dueña de la verdad. Eso es una de las cosas más importantes, porque eso lleva a fanatismo, y eso lo tenemos que evitar a toda costa en nuestro país. Por último, las opiniones que estamos entregando y que vamos a entregar, que sean respetuosas. Yo he dicho cosas increíblemente fuertes, pero respetuosas. Y he dicho verdades que incomodan de frente a los presidentes, a los ministros, a los embajadores, en el ejercicio de mis derechos constitucionales, la libertad de expresión, pero siempre con respeto. Y he informado para que no me demanden, porque ese es y para no causar un daño a una persona que no se lo merece. O sea, uno tiene en ese ejercicio la libertad, implica responsabilidad. Entonces, eso es mi último comentario. Yo creo que introducimos aquí a los periodistas para ver qué nos dicen. Gabriela. Bueno, yo me puse a pensar bastante sobre lo que es ese título que a Rodolfo no le gustó, y encontré una magnífica mesa redonda que les voy a compartir el enlace, que es compromisoempresarial.com, y me baso en algo que tenemos que hacer siempre los periodistas, que es dar la fuente, ¿verdad? Para empezar, la misión de un medio de comunicación siempre es buscar la verdad, encontrarla y darla a conocer. Entonces, desde ahí tenemos que partir que el principal activo de un medio de comunicación es la credibilidad. O sea, si como medios perdemos la credibilidad, ahí ya hemos perdido todo. Podríamos decir lo mismo de los políticos, pero ya vimos cómo don Jorge nos explicó, ¿verdad?, cómo está la situación. Nosotros, bueno, desde hace un año abrimos a diariocr.com con el fin de hacer periodismo de soluciones, de dar soluciones a la población. Entonces, no solo es buscar la noticia, ver qué se está haciendo mal, la denuncia, sino que los mismos lectores, las mismas lectoras nos propongan soluciones a esos problemas y tratar de ir haciendo una comunidad de periodismo de soluciones, de lectores de soluciones, y no despotricar en redes sociales e insultar, que es lo que se está haciendo hoy en día, tras una computadora, tras un celular, y denigrar a gente sin que después se tenga ninguna consecuencia, porque esa es la verdad. En el 2015, por ejemplo, hubo un periodista que fue difamado y después de 2 años de pleitos legales, lo que hicieron con la persona que lo difamó fue una pena de 80,000 colones, ¿verdad? Entonces ahí uno dice, bueno, el Colegio de Abogados también tiene mucho que hacer en esto, y las leyes sí tienen que caminar en ese sentido, ¿verdad? Pero bueno, nosotros en A Diario CR hemos hecho trabajos con el fin de dar a conocer problemas que pasan. Por ejemplo, mientras que en Estados Unidos un jurado estaba declarando que el glifosato era cancerígeno,
investigamos cómo estaba la situación en Costa Rica y nos encontramos con un estudio súper interesante de la Universidad Nacional que decía que, y revelaba, ¿verdad?, que el uso del glifosato creció del 1982, donde se importaban y se utilizaban 36 toneladas, hasta alcanzar 1.761 toneladas en el 2013. Y no es que estamos produciendo más vegetales, son las mismas 400.000 hectáreas de cultivo que se tienen en Costa Rica desde el 83 hasta el 2013. Entonces, pues sí, lo denunciamos, por supuesto nos cayeron encima algunos, no tenemos tanta difusión como otros medios, somos un bebé de apenas un año, pero también lo que hicimos fue tratar de buscar soluciones a el uso de un producto que para muchos puede ser un envenenamiento colectivo, ¿verdad? Y ahí la gente nos propuso soluciones y es muy interesante porque encontramos, por ejemplo, que la asociación de cultivos o la plantación conjunta de distintos cultivos o sembrar flores dentro de grandes propiedades hacía que no tuvieran que utilizar ciertos agroquímicos, ¿verdad? Y la misma gente nos lo propone, inclusive, una de las notas más leídas es la de ecobloques, y tuvimos a un alemán que inclusive nos envió un video de una máquina que creó para reciclar el plástico, y quienes salen ahí reciclando plástico son niños, y uno dice, qué lindo, bueno, ya estamos llegando a Alemania, ¿verdad? Tal vez no a todo el país que queremos, pero bueno, uno que otro por allá en Europa también nos lee, ¿verdad? Estos solo son algunos ejemplos, ¿verdad? Y tenemos cientos de notas sobre estos temas, o por ejemplo, logramos revelar que los cigarrillos lograron esquivar parte del IVA y el Estado está perdiendo ahí 3.214 millones de colones al año, y después nos dimos cuenta que sí un diputado se había dado cuenta de esto, pero lastimosamente la prensa no lo vimos a tiempo, ¿verdad? Entonces, bueno, hacer este tipo de periodismo cuesta, sí cuesta, porque además somos pocos, no tenemos mucho dinero, y peor aún en época de Google y Facebook. Actualmente, el 60% de la publicidad a nivel mundial se la lleva Facebook y Google. Entonces uno dice, bueno, sí, a veces dicen, sí, La Nación ahora es súper delgadita, sí, antes uno se acordaba, ¿verdad?, que tenía un montón de anuncios. Bueno, ¿quién se está llevando esa pauta publicitaria? Estos dos grandes monstruos, y eso pues a todos los periódicos, a todos los periodistas nos afecta, como bien explicó Sergio, ¿verdad? En este Gabriela, foro... ¿puedes puntualizar un poquito para ver si damos más Sí, espacio? perdón. Nada más para cerrar, en este foro que les comentaba al principio, Fernando González Urbaneja, de la FAPE España, decía que él cree que los medios de comunicación hemos perdido también la credibilidad por dos cosas, y ahí ya termino. Uno es la banalización y la trivialidad de contenido, que efectivamente cuando nos dejamos llevar por el SEO, que es el que manda, o el SMO, el Search Engine Optimization, o el Social Media Optimization, lo que vamos a estar publicando son tres cosas, que son desnudos, deporte y entretenimiento. Y esa es la realidad. Y hoy en Costa Rica tenemos medios de comunicación que están en el top 10, y no voy a decir nombre, pero es una sola persona que no es periodista, que lo que hace todos los días es ver qué es lo que la gente está buscando, qué es lo que está leyendo, me ayudo de Google, veo cuáles son los medios, las notas más sexapilosas, las publico, y ese es uno de los medios del top 10, ¿verdad? Entonces, ahí está la responsabilidad que tenemos que tener los medios de comunicación en cuanto a credibilidad. Muchas gracias. Gracias, Gabriela. Diego. Hola, buenas noches. Ya funciona. Yo lo remitiría a un libro de un autor peruano, periodista, cuyo nombre es Diego, y por eso lo recuerdo, porque yo tengo muy mala memoria, es el mismo que el mío. No les sé dar el apellido, pero el libro se llama No hemos entendido nada. Está escrito por un periodista y para periodistas, y a veces con mucha frustración, y seguro Ani me va a regañar, porque yo ahí de repente me acerco un poco a la academia, me acerco un poco al gremio, soy visto como una especie de bicho raro, ¿cómo se diría? Como un outsider, digamos. Pero a veces cuando participo de estos eventos siento que lo que dice ese libro es muy cierto. Seguimos teniendo algunas discusiones que de alguna manera considero que deberían de estar superadas, y no voy a acaparar el micrófono con un gran speech al respecto, sino más bien diría
que coincido en alguna medida con lo que dijo Rodolfo. Esto es imbancable, esto no hay forma de darle vuelta, así que dándote la razón, pero sin compartir tu fatalismo, porque yo soy por inherencia optimista e idealista, diría que el llamado es a hacer lo mejor que pueda hacer cada uno de nosotros, que es uno de los 4 principios toltecas, y eso es a lo que me aboco yo y mi equipo editorial. Tratamos de hacer lo mejor que podemos. ¿Cómo vas a batallar contra lo que está pasando ahora con los chicos de colegio? ¿Cómo vas a acercarte a ese tema? ¿Cómo te vas a acercar a la sensibilidad de que se trata de menores de edad? ¿Cómo vas a asignar las responsabilidades? ¿Dónde las vas a colocar? ¿Qué vas a ofrecer vos? Tratamos de hacer ese aporte desde nuestro medio. Surgió la duda con Emilia Navas la semana pasada en la comparecencia en el Congreso. Algo no quedó claro, buscás a Emilia Navas, la entrevistás. Qué sé yo, el asesor de Pablo Heriberto Barca, el diputado de la Unidad Social Cristiana, publica un artículo en nuestro espacio de opinión donde nosotros instamos a la gente a publicar en los términos que me encantaron, que vos dijiste, ¿verdad? De respeto y de sentido común, pero recibimos todos los puntos de vista. Y bueno, se dejó decir que cuando la Sala Constitucional resolvió el tema del matrimonio igualitario, había habido la división de poder, había desconocido la división de poderes, y los periodistas, y generalizó y habló de todos nosotros, habíamos ocultado eso porque nos servía. En fin, atacó al Estado de Derecho, atacó la institucionalidad, desvirtuó y desinformó lo que es la división de poderes, desconoció los alcances del trabajo de la Sala Constitucional y encima quiso atribuir a los periodistas lo que no habíamos hecho. Así que yo le dediqué 40 minutos en un programa de Café para Tres y estoy seguro de que me quiso mucho. Pero lo que trato de ilustrar con esto es que se trata de hacer lo mejor que podemos hacer con los recursos que tenemos cada uno de nosotros desde nuestras distintas realidades. Un medio pequeño como el de ella, un medio pequeño como el mío, un medio enorme como el de Ani todos los martes en Radio U. Muy bien, eso sería. Ani, danos luz, por favor. ¿Cuántos son? ¿Es un minuto? Ok. 1 minuto y medio, está bien. 1 minuto y medio. Bueno. No, esta primera pueden plantear. Quiero decirles, es que redacté mi opinión sobre este tema de las noticias falsas. El problema de los sitios falsos, las noticias falsas, que yo coincido con Rodolfo en que técnicamente son publicaciones falsas, y la necesidad de invertir en desenmascararlos, que es carísimo. El problema es que si bien verificar bulos o datos erróneos individuales presta sin duda un enorme servicio público, y acá hay 3, 4, 5 experiencias para desmontar ese tipo de publicaciones falsas, es un enorme servicio público de las audiencias periodísticas en medios con recursos limitados, potencia el riesgo de entregarle la agenda mediática a quienes distribuyen rumores y falsedades con el certero objetivo de desviar la atención pública y desgastar a los periodistas profesionales en hojas en lugar de analizar el bosque de la actualidad nacional. Porque hablando de lo que no es noticia falsa, que les decía Rodolfo, es decir, ¿cuáles son las publicaciones verdaderas? Las noticias verdaderas cumplen un grupo, un parámetro. Tenemos métodos, técnicas y teorías para analizar, aproximarnos a la realidad, para procesar esa información a partir de criterios periodísticos que están fijados desde hace mucho tiempo, lo que define qué es noticia y qué no es noticia, dependiendo de qué, de la satisfacción de las necesidades informativas de la audiencia específica. Hay mucha gente que cuando no está relacionada con los medios, que de manera muy inocente y también herederos de todo el positivismo que le endilgó al periodismo la objetividad como una aspiración, y se olvida que uno de nuestros principios tiene que ver con el balance informativo y la equidistancia, no con objetividad, ¿okay? Es el buscar el fairness, el incorporar la mayor cantidad de fuentes con la mayor cantidad de versiones posibles. Entonces la gente de manera inocente aspira a cosas como la queja de ¡qué barbaridad! Los tabloides en este país no se puede. ¿Por qué no hablan del déficit fiscal como lo hace el semanario El Financiero? Bueno, porque no han entendido que es inherente al periodismo satisfacer las necesidades informativas de la audiencia para ese emisor.
Yo no puedo hablarle a la audiencia de Delfino CR como le hablo a la audiencia de La Teja. Porque es probable que la gente que lee el semanario financiero pueda comprender lo que está en los artículos de opinión de Delfino CR. Pero esa gran masa que nos mostró en un mapa don Jorge hace un rato, necesita saber cosas y quiere saber otras. Y si ustedes son dueños de grandes bufetes, yo no puedo presumir que solo quieren hablar y leer de cosas sesudas sobre jurisprudencia y todo eso, porque también son sapricistas. Y si Paté Centeno abre la boca, ese día los 10 o los 5 más leídos de teletica.com, de nación.com, hasta del Financiero se lo mencionó, porque, bueno, Gaby, es parte de la satisfacción de las necesidades y de los intereses de la audiencia. Paté abre la boca y la investigación de meses de Delfino, de cualquiera, se cayó ese día porque todo el mundo va a ver lo que diga, ¿cierto o no, Ro? Así es. Y ya Nancy, que también dirigió La Nación, así es. Hay temas que simplemente... ¿Por qué? Porque lo digital ha transformado la semántica de cómo consumimos información. Entonces, La Nación puede publicar una notita que en el impreso venía en página 34, o Canal 7 era, Delfino, una cosa, digamos, de relleno, podemos decir, una nota de espectáculos o una nota de deportes o lo que sea, y entonces va al timeline del Facebook. Y entonces empiezan los seguidores de Nación o del Financiero. ¿Pero qué les pasa? Porque se convierte en noticia de portada. Ustedes han notado que todas las noticias en su muro son noticias de portada, porque ustedes no saben dónde está ubicado en el sitio. La tragedia que tenemos en esta revolución semántica es que nunca se van a dar cuenta, menos que vayan y se van a la portada. Pero ya nadie, es decir, muy poca gente visita portadas. La gente va, lee el título de la nota, o la bajada, o el lead que llamamos la entrada, y se devuelve a seguir chismeando en el Facebook, ¿ok? La gente lo recibe por, llámele Telegram, y ahí está el gobernador de Puerto Rico que puede dar información al respecto. Llamen como sea, el canal, esos son nuevos soportes de la información, pero no son medios de información. Ani, sí. Y en esa línea de los clics y de responder a las necesidades que las audiencias tienen, porque no podemos, digamos, taparnos los ojos, ¿cómo ves, y luego me voy a esto con ustedes, el tema de la credibilidad que lo mencionó Gabriela? Okay. El valor de las marcas, cómo desarrollar valor en las marcas para que ese concepto de credibilidad, que fue lo que hizo surgir el modelo de negocio de los medios, sea lo que también permita de alguna forma combatir la desinformación que tenemos. Les traía 2 datos. Uno, en la recopilación que hace Citadel Loop en Estados Unidos sobre la credibilidad en los medios, el punto mayor fue aquello del Watergate, ¿se acuerdan? Del escándalo que hizo renunciar a Nixon en el año 76. A partir de ahí empezó a caer, pero cuando lo desagregan por proximidad ideológica, etcétera, es impresionante, y ahí lo tengo, cómo cae, dependiendo de si se es considerado autopercibido independiente o republicano. La credibilidad en los medios, que esos 2 grupos consideran que le echaron el rey y que son de izquierda o demócratas. Había un caldo cultivo hambriento de medios, como decía Rodolfo, que reforzaran lo que pensaban. Y entonces nace Fox y nace Breitbart News, y simplemente es, el medio con el que yo he soñado siempre, decía un republicano. Si la prensa se vuelve, es que a veces yo digo activista y se me enojan, pero si toma partido abiertamente, sin decirlo sobre todo, si manipula la información, si no cumple con el balance informativo, no busca el fairness, no hace el plan de verificación, le está traicionando a su audiencia y a cualquier otra, ahí pierde credibilidad.
y ahí sí los estamos echando a los leones de cualquier otra publicación ultrapartidista o falsa. Para mí, es decir, si yo publico en tele, en radio o en prensa cosas pagadas por un anunciante y lo hago pasar como información de noticia, pierdo credibilidad y estoy echando a mi audiencia y a la posible audiencia a los leones de las publicaciones ultrapartidistas y falsas. Diego, ¿qué es credibilidad para vos después de este ejercicio de tu medio y considerando de dónde venías, digamos, de cómo se desarrolló tu marca? Tu marca personal, sí, vos sabes que hay mucho cariño. No, a partir del desarrollo de la marca personal tuya, digamos, ¿cómo eso se vuelca en favor de lo que estás haciendo ahora? Volviendo sobre este concepto de credibilidad. Me gustó cómo lo planteó Ani. Creo que ella siempre toca temas que a los periodistas les resultan incómodos, sí. ¿Verdad? Como que yo hablo desde un principio de que yo no creo, abiertamente digo, no creo en la objetividad, creo en la transparencia. Y me gustaría pensar que el trabajo que he hecho a lo largo de los años, sea en medios formales y en medios informales y en redes sociales, aguantando hasta que me llamen influencer, roll eyes, pues ha buscado eso, cercanía, credibilidad, autenticidad y dar la cara. Y si tengo una posición, fundamentarla. Y si me equivoco, corrijo, que es algo que me gustó mucho que mencionó Rodolfo. Y me parece que eso suma, a final de cuentas, porque si yo abiertamente escribo un editorial donde digo por qué considero que Fabricio Alvarado no está capacitado para ser presidente de la República, al menos le estoy diciendo a mi audiencia, esta es mi posición. Esto no significa que la información que publique con respecto a este candidato va a ser falsa, porque toda tiene que estar validada. Esto no significa que yo tenga una agenda abierta contra él, tampoco. Simple y sencillamente como medio, aquí es donde estamos parados en esta coyuntura política, que tampoco era necesariamente implicar que estábamos a favor de nadie, era nada más con estos elementos y ante estas circunstancias. Esto es lo que pensamos. Y eso tiene un costo y te lo van a utilizar precisamente en las fake news. O sea, todas las semanas se publican cosas sobre mí horrendas y me ligan con cualquier cantidad de hechos con los que no he tenido nada que ver, pero es parte de. Entonces, ¿qué significa la credibilidad? Para mí lo es todo. Es de lo que yo como. Y vos esperarías, y también ahí voy un poquito con Gabriela, que obviamente dirige un medio que es más reciente, ¿esperarías que esa credibilidad o esa transparencia o tratar de hacer bien las cosas se convierta en algo que te genere un ingreso adecuado para seguir haciendo eso? Te diría que hasta el día de hoy es lo que me ha dado de comer y que es todo lo que tengo. No hablo de éxito ni de nada de eso porque todo eso es muy relativo, pero por lo menos hasta ahora, a mis 25 años de edad, a mis 39 años de edad, me ha permitido llegar hasta acá y en algún momento personas como vos confiaron en mí, personas como Ani confiaron en mí, así que insisto, para mí la credibilidad lo es todo y coincido con quien mencionó hace un poco, creo que fuiste vos mismo, que en el momento en que perdemos la credibilidad, lo perdimos todo como periodistas. Gabriela, ¿vos qué esperás que ocurra con ese esfuerzo que están haciendo ustedes para generar credibilidad? ¿Cómo ves el retorno? ¿El retorno de parte de las audiencias? ¿El retorno de parte de algún formato de ingresos que puede venir de las audiencias o puede venir de la policía? En cuanto al retorno de inversión, vieras que lo veo más pesimista que Rodolfo, tristemente. Casi que lo estamos haciendo como por un sentido de deber patriótico y creo que aquí lo que tal vez nos vaya a funcionar es que estamos tratando de verificar mucho la fuente, que es lo que hemos visto que han fallado algunos medios grandotes. A veces uno está viendo televisión y cuando estamos ahí en la oficina y vamos viendo los noticiarios, decimos comunicado de prensa tal, comunicado de prensa tal, comunicado de prensa tal, y todos son comunicados de prensa, mira, pero no está mal, porque nos está llegando la información de agencias de relaciones públicas serias, simplemente que hay que verificar la información, hay que buscar el fairness, hay que contrastar, ¿verdad? Y también nos hemos dado cuenta, por ejemplo, de medios de comunicación que tienen credibilidad y de repente usan un estudio que no fueron a la fuente primaria y cuando vamos a leer el estudio eran 13 entrevistas y sacaron una noticia sobre un estudio que está diciendo que Costa Rica está a favor de un tema y eran 13 entrevistas o 130 entrevistas y ya Costa Rica está a favor del tema. Entonces,
si queremos los medios que nos respeten, creo que ahí es verificación de fuentes, ir a las fuentes primarias. Alberto, perdón, ya lo vi que está con ganas de decir algo. Quiero decirte algo sobre ese tema. También los medios deben, y es importantísimo, decir dentro de lo que publican, qué es opinión y qué es noticia, porque eso se está confundiendo con los bloggers, influencers, con todo el mundo cree, bueno, todo lo que sale, la gente cree que es noticia, y puede ser simplemente una opinión. Entonces, la identificación para llegar a la credibilidad tiene que identificarse bien qué es noticia y qué es opinión. Eso es una cosa que muchos medios confunden y confunden a la gente. Ok, una opinión más, digamos, en esa línea de visión de medios, siendo abogado, siendo un usuario importante, digamos, de muchos de esos medios y además un participante en la generación de contenido. ¿Por qué si la lógica es hacer esto, hacer periodismo de fondo, sustentar bien las cosas, generar fairness, buscar las fuentes, no quedarse en el comunicado, hay medios que hacen eso y están teniendo credibilidad? O sea, están teniendo clics y hay gente que está actuando en función de esas noticias generadas por marcas que están generando algún nivel de credibilidad. El sensacionalismo es parte importante de eso. El ser humano tiene muchos aristas y lo que le gusta a la gente es muy diferente. El hecho de crear aquella explosión genera que cierta confiabilidad, porque y se vuelve costumbre y la gente sigue buscando y cae sobre eso. Yo siento que hay que tener mucho cuidado con esa parte de la naturaleza humana que existe y que puede causar mal esa credibilidad en las noticias y hacer grandes a ciertas empresas y darle más que un medio que dice solo la verdad, pero la verdad en blanco y negro es muy aburrida a veces, hay que ver la foto y si baila, mejor. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y habría que hacer, bueno, Sergio nos comentaba un poquito la experiencia de la Unión Europea, que es la región que ha tratado de legislar un poco más. ¿Cómo vería usted como abogado lo que se puede hacer a nivel legal? Ya existe todo tipo de regulación que protege el honor de las personas. Cuando se habla injuriosamente, se calumnia, existen tipificaciones penales, existe la ley de jurisdicción constitucional que nos da acceso, como gracias a Rodolfo que me dio la oportunidad de rectificar unos hechos no ciertos que se publicaron en el medio donde él trabaja, en Telenoticias, y entonces ejercí mi derecho constitucional. Existen los medios legales para protegerse de esas noticias, esos hechos falsos. Entonces, cualquier regulación es peligrosa. Yo soy un defensor de las libertades públicas y de las libertades civiles y personales, y yo creo que no necesitamos tocar absolutamente nada, porque las leyes ya existen si uno quiere defenderse de comentarios que son falsos. Y un paréntesis, es un comentario a vos. Si dijiste de Fox, hablaste de los medios de derecha de Estados Unidos, y tenés toda la razón, existe Newsmax también, pero también existe CNN USA, Don Lemon, Anderson Cooper y el licenciado Cuomo, porque es abogado y periodista, que es una barbaridad. Son proselitistas del Partido Demócrata. Estamos de acuerdo. Entonces, están peleándose la audiencia y están peleando. Pero vean qué curioso, un dato. Es un estudio del 2018.
hecho entre universitarios, jóvenes universitarios. Después hubo como un boom a partir del 2008 y el surgimiento de Facebook y todo, en que sobre todo los políticos decían, no ocupamos más la intermediación de la prensa, vamos a hablar directamente con nuestras audiencias, las marcas políticas, las marcas personales, todos. La gente empezó, esa explosión de bloggers, influencers, todo esto. Se le pregunta a los muchachos qué tipo de información. Y los muchachos, curiosamente, muchachos universitarios, están volviendo a decir, estamos hartos de tanta publicación falsa, lo que exigimos a los medios, y estamos hartos también de medios partidistas. Queremos que nos ofrezcan, dicen, medios que nos expongan lo que hay, y nosotros nos queremos hacer nuestra propia opinión. El consumidor costarricense de noticias, desde antes de la guerra civil, era muy inteligente. Claro, estaba partido el país en dos, y entonces la mitad compraba el diario, pero también compraban la tribuna. Esa práctica de diversas fuentes se mantiene hasta ahora, según los análisis del CIEP. El tico promedio usa entre 3 y 5 fuentes al día. Eso les ayuda o nos ayuda a todos a comparar, y es algo de lo que se puede hacer dentro del paquete educativo o lo que quieran de soluciones para enfrentar a esto. Hay fondos en Fonatel, que se supone que hay miles de millones de colones para educar, para alfabetización digital, ahí está, perfecto. Sin necesidad de censura, hay algo que es importantísimo, los fake nunca son anónimos, ¿verdad? Cuanto más los periodistas y los medios expongamos a las audiencias quiénes somos, quién está en tu junta directiva, que vos sos la directora, la puede localizar aquí, que Diego lo tiene muy bien y lo hemos conversado, tiene hasta su código de ética y he puesto, es la transparencia de la audiencia, decir, vea, soy real y le estoy produciendo contenido de calidad. Este país salvó la nación, porque obligado por bolsa, ¿verdad?, que publica, todos sabemos, podemos ir a ver quién es la junta directiva, solo ser, y los accionistas, solo ser hoy la tenía pública, la junta directiva, la televisión, como se quitó ese pequeño detalle de la ley de radio, ya no está obligada, entonces no lo pone, pero antes también lo publicaba en páginas. Ese tipo de pequeñas cosas legales hacen una diferencia, porque la gente entonces sabe, ok, entonces finalmente el cuento de este es que la gente está regresando a sus lugares de confianza. Tenemos que estar listos para recibirlos. Bueno, voy a tratar de hacer un cierre muy rápido de esto, considerando desde el arranque de lo que hemos estado viendo durante este foro. Claramente hay responsabilidad de los medios de comunicación, claramente hay responsabilidad de los periodistas, pero nosotros, ni los medios, arreglamos esto, ¿verdad? O sea, el asunto es muy grande, estamos hablando de confianza a nivel ciudadano, estamos hablando de un Estado que requiere una reforma, en el caso particular de Costa Rica, posiblemente de muchos países, y esto entonces requiere una solución de un nivel mayor. Alberto habló de educación, y la participación ciudadana activa claramente es una opción, o sea, creo que los que podemos sentir más responsabilidad, tenemos que ser todavía más responsables en nuestra participación ciudadana. El tema de los medios tiene que seguir vinculado a esto que se llamaba en el pasado credibilidad, que hoy podemos, digamos, ampliar, darle otros nombres, pero que en el fondo tiene que ver con que un ciudadano debería saber cuál medio, cuál periodista le da una información que se acerca a la verdad y por tanto seguir a esos medios de comunicación o a esos periodistas y olvidar a otros. Pero bueno, eso no es tan sencillo y sobre todo no es sencillo porque en este momento tenemos medios que cada vez tienen menos fondos y medios que surgen nuevos, espíritus nuevos de generar contenidos de valor, pero no está siendo tan fácil encontrar un modelo que financie a este tipo de periodismo. Y además estamos hablando que tiene que ser un periodismo que no limite la libertad. Ese tema de regulación, mucho cuidado. Ojalá aquí en el colegio haya mucha conciencia de que eso no puede ser. O sea, en el momento en que empezamos a pretender que haya un censor,
de contenidos, por más malos que puedan ser buena parte de esos contenidos, entramos en problemas. Y yo nada más quiero agregar una cosa que no lo mencionamos, el tema de los esfuerzos de chequeo de datos son muy importantes, pero tampoco lo arreglan. O sea, hay que hacerlo, hay que seguir haciendo chequeo de datos, hay que seguir haciendo buen periodismo, pero esto no lo arregla, el problema es muy grande. La solución no está a corto plazo, yo sí quiero creer que hay solución, pero que es una solución que requiere un trabajo como sociedad muy fuerte, donde los medios y los periodistas participan, pero se requieren muchas más cosas. Eso sería, yo creo que hasta aquí quedo yo y creo que don Randall, por allá, le tocaría cerrar la actividad.